tema de esta mañana, cuando se menciona enfrentando el duelo emocional y físico en el matrimonio, apunta a una realidad que cada uno de nosotros cada uno de nosotros va a experimentar. Es bonito compartir el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Trae alegría, trae cambios, trae de alguna manera el cómo acomodarnos. Algunos planifican 1, 2, 3 hijos. Yo, como comparto con los hermanos, 3 es el número perfecto, ¿no? No solo porque yo tengo 3 hijos, sino... Pero si el Señor te bendice con más, hermano, adelante, vamos a orar por ti, especialmente cuando lleguen en la etapa del colegio, ¿no? Pero cada uno es libre, mi hermano, y siempre se ha hablado que cuando un miembro ingresa a la familia a través del nacimiento, trae cambios, trae alegría. Nos gusta hablar de nacer, nos gusta hablar de crecer, de vida, pero pocas veces tocamos el tema de la muerte, pocas veces tocamos el tema que es tan real como cuando nacemos. Y creo que no hay que tenerle temor, porque el creyente tiene un enfoque diferente a lo que es la muerte. Pero al mismo tiempo hay una etapa en la vida de la persona que no necesariamente experimenta la muerte para poder ser parte de una etapa de duelo en su vida, porque hay diferentes tipos de duelo. Hoy día solamente voy a enfocarme en 2, luego hacer una aplicación personal de lo que la Biblia dice. Por eso es bueno poder quizás definir el título de nuestro tema, enfrentando el duelo, enfrentar, que es muy diferente de afrontar, ¿no? Que es muy diferente de evitar. Cuando nosotros hablamos de enfrentar, hay varias definiciones que se dan. Es poner a alguien frente a un problema o situación que no puede esquivar. También ponerse a alguien frente a un problema o situación sin esquivarlo. La idea de enfrentar nos lleva a acercarnos de tal manera de que podamos salir adelante frente a cualquier situación adversa. Estamos enfocando en la parte de lo que es el duelo, por eso es que vamos a verlo de esa manera. Ahora, el diccionario dice que enfrentar es hacer frente a alguien o a algo, especialmente a un problema o peligro. Cuando un padre o una madre empieza a criar, a formar a un niño o a una niña, definitivamente muchas veces le hacemos daño cuando no le enseñamos a enfrentar los problemas. Y por el contrario, lo acurrucamos, lo engreímos, de modo de que cuando crece y sale al primer grado en el colegio, comienza a tener sus primeros problemas y su primera reacción ante una situación adversa es llorar. Y cuando empieza a llorar, inmediatamente los chicos en el salón se burlan y comienza a experimentar otro tipo de bullying, si podríamos decir, otro tipo de experiencias adversas. Porque es en el hogar donde nosotros fortalecemos el carácter de nuestros hijos. Es en la forma en que yo trato a mi esposa y mi esposa me trata a mí, en que yo fortalezco la vida de mis hijos. No necesitamos darle una cátedra de autoestima, una cátedra de formación de carácter. Nuestros hijos son lo que nosotros hemos vivido con ellos. Y la forma en que ellos reaccionan ante el mundo es como consecuencia de las experiencias que han tenido, porque nos han amado, nos han querido y nos quieren en nuestro hogar. Sin embargo, el Señor Jesús muchas veces sale a su encuentro y comienza a restaurar. Por eso que la Biblia habla de nueva creación. Es decir, Dios puede hacer nueva criatura, Dios puede transformar, Dios puede cambiar nuestra relación con Él y hacernos nuevos. Sin embargo, las heridas emocionales quedan. Y por eso que muchos jóvenes, muchos adolescentes, están en etapas de enfrentar las heridas emocionales que han tenido en su infancia, y como consecuencia de eso cometen errores, se entercan muchas veces, se escapan de la casa, se van a convivir y empiezan a experimentar una vida que todavía no ha sido diseñada para ellos porque no son maduros, así tengan 20, 21 años, no han madurado emocionalmente y se encuentran que la vida simplemente sigue adelante por encima de tus sentimientos. Y allí es donde muchos padres quizá vayan a decir a sus hijos, te lo dije,
pero el hijo muchas veces, la hija tiene que aprender de sus propios errores. Los padres queremos hacer todo para que ellos no sufran, pero van a tener que enfrentar la vida sí o sí. Y como decíamos ayer en los adultos mayores, gracias a Dios por todo el grupo de adulto mayor que estuvo acá reunido y por todas las redes, mis hermanos, que trajeron esa gran bendición, esa gran cena para los adultos mayores. Como le decíamos a ellos, los jóvenes estaban en la parte de atrás, ellos estaban aquí adelante. Le decíamos, ¿cuántas veces ustedes les han dicho a sus hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, y no les han hecho caso? Y al final uno, ¿qué hace? Uno dice, bueno, la vida le enseñará, aprenderá con el dolor propio. Le estoy hablando para que no le duela y aprenda con su dolor, sino con mi dolor, pero al final uno como papá dice, bueno, aprenderá, porque la vida enseña. Y los errores que se cometen de joven se pagan toda una vida. Y es por eso importante hablar del duelo. Es por eso importante hablar de aquello que es una realidad y que todos vamos a enfrentar. Y que no nos preparamos, así como nos preparamos académicamente para estudiar alguna profesión, alguna carrera, a algo, no nos preparamos para la muerte. Y cuando nosotros hablamos de duelo, cuando nosotros hablamos de este término duelo, no estamos hablando de aquellas épocas donde el duelo era que tú agarrabas un pañuelo, le tirabas en la cara, ¿no es cierto? Y al final salían los dos con su pistola, se ponían atrás, caminaban 10 pasos y se disparaban. No es ese tipo de duelo. Porque para el término duelo puede haber muchas definiciones, ¿no? Estamos hablando del duelo, que es una etapa donde no necesariamente una persona muere para que lo experimentes. Por eso el duelo tiene algunas definiciones que lo quiero presentar para poder desarrollar el tema. Se le denomina duelo al proceso psicológico, emocional y físico que experimenta una persona tras una pérdida significativa. Y creo que una de las primeras experiencias de duelo que hemos tenido es cuando se murió nuestra primera mascota. No sé cuántos de ustedes han experimentado la muerte de una mascota. Ya sea un conejo, ya sea un perrito, ya sea un gatito, ya sea un pescadito, qué sé yo. Hubo una etapa de dolor, una etapa de llanto, y procesar esa etapa a la edad temprana es todo un mundo, ¿es cierto? Mientras que un adulto mira el perro muerto y dice, pues ya lo enterramos, ya listo, lo botamos al basurero y punto. No. Para que pueda haber una etapa de sanidad en el duelo hay que llevarlo, hay que enterrarlo, hay que hacer toda una serie de procesos emocionales para que ese niño, esa niña pueda entender la muerte. Si no, el papá al día siguiente, ¿qué hace? Va y se compra otro perro y ya solucionó el problema. No soluciona el problema. Ha habido un cambio, pero no ha habido un enfrentamiento del duelo. Pero todos de una u otra manera experimentamos el duelo, desde muy pequeños. Otros dicen que es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida de cualquier objeto de apego. Es decir, duelo también se experimenta cuando tú vas por la calle y ese celular que tanto te ha costado, te lo roban. Y hay una serie de experiencias emocionales que tú tienes al momento de enfrentar esto. Estás aquí en el culto, estás alabando, estás cantando al Señor, vas a tu casa, ya no está el mueble. Tú dices, ¿qué? ¿Quién se llevó mi mueble? No está el televisor. ¿Qué? ¿Dónde está mi televisor? Te robaron. Y entras en un proceso de duelo. Y ha sucedido en muchos casos, hermano. Entonces uno experimenta eso. ¿Por qué? Porque hay objetos que los sentimos como parte nuestro, objeto de apego, y de una u otra manera, al no tenerlos, experimentamos este proceso de duelo. También es una respuesta normal y natural que se produce en nuestro cuerpo y mente luego de haber perdido un ser querido. Esto es algo, creo que la mayoría de nosotros logra entender. También duelo se experimenta ante la pérdida de un abuelito, una abuelita, un tío, una tía, un ser que uno ha querido. Es una respuesta normal y natural. Otros dicen que es el proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, una muerte o un abandono. Aún en el divorcio hay un proceso de duelo. El niño experimenta duelo cuando el padre lo abandona a la mamá, o viceversa. La niña experimenta abandono cuando el padre está muy metido en el trabajo y no se aparece en la casa. Entonces hay diferentes tipos de experiencias de duelo. Sin embargo, como nosotros no lo concebimos de esa manera, seguimos viviendo y no atendemos esa situación. De modo que cuando nuestros hijos crecen, cuando se vuelven jóvenes o señoritas, enfrentan el mundo de una forma a la cual no han sido preparados.
y a muchos de ellos les choca. De modo de que es importante que nosotros entendamos el duelo a la luz de la palabra de Dios, para que quizás si nosotros hemos quedado estancados en alguna situación determinada años atrás y no podemos superar esta mañana, a la luz de la palabra de Dios podamos tener algunas herramientas. El duelo es diferente para cada persona. Y esto creo que es obvio, ¿no es cierto? No todos vamos a experimentar el duelo de la misma manera. Y cuando un familiar fallece, antes se colocaba en el periódico un anuncio que hablaba de la muerte de la persona. Sin embargo, en la actualidad se expresa públicamente a través de obituarios y redes sociales. ¿Quién no ha visto alguna vez un anuncio, no es cierto, en las diferentes redes sociales acerca de alguien que haya fallecido? Y se le coloca y quizá tú lo conoces y tú dices, yo lo conocí al vecino, mira, no sabía que estaba enfermo, ha fallecido. Otros van un poco más allá y hacen videos de la persona fallecida, lo cual es normal, es natural. El querer hacer un recuento histórico del amigo fallecido, del familiar fallecido, y hay determinadas canciones que colocan en estos videos que, bueno, hacen una especie de homenaje a la persona fallecida, ¿no? Esta es la manera que estamos expresando el duelo en la actualidad. Antiguamente no había las redes sociales, por eso que lo único que manifestaba la experiencia de duelo era la ropa negra. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes veían a alguien de negro, decían está de duelo, ha pasado algo. No sé si se logra ver, pero este es un cuadro de un pintor que plasmó la idea de duelo en el año 1800 aproximadamente. Ve a una persona anciana, una corona de flores, en el suelo enterrado quizá el hijo, quizá el marido, quizá la hija, no lo expresa, pero este tono sombrío, este tono un tanto melancólico, nos habla de lo que puede estar experimentando esta persona. ¿Y quién no ha experimentado la visita a algún cementerio, algún entierro de algún conocido? Creo que la mayoría. Jamás comprenderemos lo que es un duelo a partir de los dolores ajenos. Hay mucha gente que no logra comprender el dolor ajeno y como cristianos cuando alguien fallece cometemos el error de decirle, pero ya está en el cielo pues hermano, ya, debes gozarte, ya está en el cielo, queriendo anular las emociones de la persona. Y creemos que esa falsa espiritualidad es un consuelo para la persona. Y algunos hasta pelean y discuten diciendo, pero pastor, está en el cielo, ya, ¿qué más va a llorar? ¿Para qué lloras si está en el cielo? Debes alegrarte más bien te va a esperar allá. Y no se dan cuenta que somos personas, seres humanos, y aún el Señor Jesús manifestó dolor sin que esto signifique algún sentimiento inferior, y Él lloró ante la tumba de Lázaro. Y cuando uno experimenta el duelo, como un autor decía, duele el pasado, el presente y el futuro, toda la vida en su conjunto. Tanto en una separación, tanto en la pérdida de una mascota, tanto en la pérdida del cónyuge, tanto en la pérdida de un hijo, duele el pasado porque hay muchos recuerdos que uno ha experimentado con el ser querido. Hay muchas situaciones que nos hacen recordar. No sé si puede decirle que baje el volumen, si no yo de acá le bajo, hermanos, este tiene láser, no sé si se han visto, hermano, esto. Me desconcentra, hermano, y no quiero entrar en una etapa de duelo ahorita. Nosotros cuando empezamos a experimentar duelo, y esto lo vamos a ver más adelante, uno se conecta con hechos del pasado. Y seguramente cuando ustedes han regresado a su tierra, los que no son de Lima, o han ido a su barrio donde crecieron, les trae muchos recuerdos. Y quizá hay personas ahí que vivieron con nosotros y uno recuerda, ahí yo jugaba con el Iván, ahí yo jugaba con el César, acá yo jugaba, así en este parque la conocí a mi esposa que falleció, en este parque mi abuelito me llevaba toda la mañana. Y hay un recuerdo del pasado, pero también del presente. Y el duelo del presente tiene algunas manifestaciones que lo vamos a ver ahora. Y también el duelo se ve a futuro porque uno comienza a pensar qué va a ser de mí. Y quizá los jóvenes, quizá los niños, alguna vez se han preguntado qué sería de mí, de mi futuro, si mi mamá no estuviera, mi papá no estuviera. Y uno se pone a pensar eso.
y hay una especie de duelo anticipado. Y muchas veces los jóvenes y los niños no entienden que nadie es eterno. Te vas a levantar y ese desayuno que estaba en la mesa ya no va a estar. Te vas a levantar, vas a salir y vas a regresar a tu cuarto y ese cuarto va a seguir desordenado como lo dejaste. Va a haber una silla vacía. Va a haber un plato ahí que usaba alguien y ya no lo usa. Los platos que estaban en el fregadero, en el lavatorio, van a quedar sucios después que tú lo dejes ahí. Y te vas a dar cuenta que el duelo afecta el futuro también. Y cuando uno habla de duelo, tiene que valorar la vida, tiene que valorar la persona, tiene que valorar al ser querido. Porque a veces nosotros reaccionamos con un amigo, con una amiga, con el padre, con la madre, qué sé yo, de una forma tan áspera que creemos que vamos a vivir para siempre. Ahora, el Salmo 34:18 dice: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Miren, la palabra de Dios frente al duelo, frente a la experiencia de pérdida de algún objeto o de algún ser querido, nos dice: Él está siempre dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Pareciera que el duelo trae una desesperación y una anulación de visión a futuro. Pareciera que en la etapa de duelo nosotros ya no tenemos forma de poder seguir viviendo, pero no es así. Ahí está la promesa de Dios que dice: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. No sé si han escuchado de este Víctor Frank, psiquiatra, neurólogo, no sé si era de Suecia, que él estuvo en los campos de concentración nazi. Y él como psiquiatra, como especialista, él estuvo en varios campos de concentración. Y él escribe un libro, El hombre en búsqueda de sentido, si no más recuerdo, donde él plasma una terapia del psicoanálisis, creo que es logoterapia, donde él presenta que en los campos de concentración, ustedes recuerdan los campos de concentración nazi, aproximadamente en 1940 y tanto, 42, 45, los soldados alemanes bajo el mando de Hitler invadieron gran parte de la Europa de aquel tiempo, destruyeron todo y como ellos se creían la raza superior, capturaron a todos los judíos y los enviaron en campos de concentración. Los campos de concentración eran campos de aniquilación de hambre, los hacían trabajar y los mataban de hambre. De modo de que en estos campos de concentración los metían en especies de cuartos de metal, donde le decían: te vamos a bañar, y los asfixiaban con gas. Luego los sacaban y había otro grupo de judíos que se encargaban de quemar, de enterrar, qué sé yo, una aniquilación de los alemanes. Que incluso ahora se está negando eso, por eso les digo a los jóvenes, se está negando eso, y no es así. Ese fue el mayor genocidio que haya podido haber en la vida, aparte de lo de Angola, aparte de lo del África, que también tienen unos dirigentes muy, aparte de China, comunista, cuando se levantó, hermanos, había unos genocidios tremendos. Pero lo cierto es que a estos campos de concentración fue a parar este psiquiatra, Víctor Frank. Y él empezó a mirar y a escuchar a estas personas. Y había las personas, por eso que habla del hombre, el hombre en busca de sentido, él empezó a darse cuenta que muchas de las personas que estaban en los campos de concentración se morían antes de tiempo, porque de pronto empezaban a decir: la vida no tiene sentido, ya para qué vivir, para qué vivir. De modo de que una especie de pensamiento depresivo entraba en sus mentes y cualquier cosita aparecían muertos. Y él como especialista, como psiquiatra, empezó a analizar eso. Sin embargo, había otro tipo de personas ahí en los mismos campos de concentración que ellos decían: no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que salir de este lugar, yo tengo mucho para dar para la vida. Entonces él presenta dos tipos de enfoque. El enfoque de la persona que decía: ¿qué va a hacer de mi vida? Ya mi vida no tiene sentido. Y el otro que decía: no, la vida todavía tiene mucho que recibir de mí, así que yo tengo que seguir adelante. Y presenta esta verdad de que una persona, de acuerdo a lo que piensa de su realidad, o bien sale rápido o bien no sale. Por eso que esta es una época
donde muchos de nuestros jóvenes y adolescentes están padeciendo problemas emocionales, problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque sus vidas no tienen sentido. Porque hay un estereotipo de joven, de señorita que las redes sociales están vendiendo, y de manera especial con estos coreanitos, disculpen jóvenes, estos coreanitos, ¿no es cierto?, que te presentan una imagen 100% Photoshop, y tú lo miras y quieres ser como ella, quieres ser como él. No sé si habrá acá algunos, no quiero mencionar a ningún nombre de estos coreanitos porque Lao Seo, ¿no?, decían, se saludan los coreanos. Y de pronto empiezan a desarrollar problemas emocionales que les lleva a querer suicidarse porque no logran ser como esta persona. Entonces, cuando una persona está en una etapa de duelo y se enfoca en el duelo en sí y no que su vida puede continuar, se deprime, entra en angustia y de pronto pareciera que la vida no tiene sentido y se autoelimina solo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo, hermano, hay ciertas sustancias que no te permiten seguir adelante porque tu mente comienza a enviar mensajes a todo tu cuerpo diciendo, ¿para qué vivir? Y tu mente dice, sí, ¿no? Entonces no como, entonces no salgo, entonces no soy alegre, y empiezas a creer. Por eso la Biblia dice, el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Es decir, hay salida, hay esperanza en Dios. Y por eso que cuando se hablaba de duelo, en el Antiguo Testamento, Dios dejó bien en claro qué cosas se debería hacer en la etapa de duelo. Decía, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes porque yo soy el Señor. Ustedes son los hijos del Señor, su Dios, no deben hacerse cortaduras en la piel ni raparse la cabeza para mostrar pesar por los muertos. Miren el mandato del Señor, ¿qué está diciendo? Si experimentas la etapa de duelo, sigue viviendo. Porque la costumbre antigua era cuando moría alguien, se cortaban, hermanos, se rascaban. Ahora, por supuesto, nosotros no vamos a hacer eso. Pero ¿qué hacemos cuando experimentamos duelo? No quiero comer, es que no tengo apetito. ¿Para qué vivir si ya se murió mi mamá, si murió mi abuelita? Se murió mi razón de ser, no es tu razón de ser. La razón de ser tuya es tú, tu vida. Tú eres tu razón de tu propia existencia. Y más si tienes a Cristo, Cristo te da propósito porque Él tiene un plan para tu vida y ese plan se tiene que cumplir así mueran todos los cristianos. Entonces, cuando Dios establece cómo su pueblo debería experimentar la etapa de duelo, lo presenta de esta manera. No imites las costumbres de los pueblos. Por eso es que muchos creyentes aún no han enfocado la realidad del poder del Evangelio y prácticamente viven en el cementerio. Y estoy diciendo esto con mucho cuidado. No estoy diciendo que no hay que ir y visitar a tu difunto amigo, familiar, pariente, pero muchas personas, ¿no es cierto?, viven de estar ahí en el cementerio. Y si no van el 1 de noviembre se sienten mal. Y si no visitan a su difunto, pareciera que el difunto dice que se le aparece en la noche y le jala ¿qué? ¿Ya ve cómo crees eso? No jala nada, hermano. Nada de que las almas penan, que te jala la pata. Primero no tienes patas, hermano, ¿ya? Sí, pastor, a mí me destapan, te destapan, no duermes bien y tú solo botas, ¿no es cierto? ¿Qué habrás comido en la noche que no duermes tranquilo? Pero la Biblia bien claro habla de que la etapa de duelo no es una etapa para imitar lo que la gente acostumbra a hacer. En la vida, inevitablemente vamos a tener que vivir diferentes duelos, que no pueden ser solo por la muerte de un ser querido. Por eso existe, y quiero tratar en esta mañana algo breve del duelo anticipado. El duelo anticipado en el matrimonio. Porque pueden ser dos personas que están vivas juntas, pero están muertos en la casa. Puede ser que estén dos personas asistiendo a la iglesia, pero en la casa ni se asisten. Pueden ser dos personas que vivan en una casa, pero lo único que les junta son los hijos. Y cuando los hijos se van, queda el nido vacío y ya no tienen ningún temor y se separan. Algunos viven juntos, pero en camas separadas. Entonces hay un duelo también en el matrimonio que no está dentro del plan de Dios. Por supuesto que la Biblia habla de que las parejas debemos tener una etapa de separación en el área sexual para buscar al Señor, dice.
Hay toda una enseñanza y que no es el tema. Pero muchas veces nosotros estamos conviviendo juntos, pero al mismo tiempo pareciera de que uno de los dos ha muerto. O es más, los dos han muerto. Y más aún para muchos hijos pareciera que los padres han muerto. Porque muchas veces es mejor que el padre esté muerto para que el hijo vaya al cementerio a visitarlo, porque el hijo no sabe dónde está el padre que está vivo porque nunca se aparece en la casa. Pues alguien decía, más vale un padre muerto que un padre vivo si es ausente. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en mi negocio, en mi producción, en mi profesión, en mis planes, y el hijo crece como si tú estuvieras muerto. El duelo anticipado es el proceso emocional de lamentar una pérdida inminente que puede ocurrir tanto por la enfermedad grave de un cónyuge como por la anticipación de una ruptura. Es decir, algunos enfocan el duelo anticipado a la etapa que una persona vive cuando le dicen a su cónyuge que tiene una enfermedad grave, cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. Pero otros viven el duelo anticipado también cuando ya hay una ruptura emocional y falta la física dentro del matrimonio, donde una o ambas personas sienten que el futuro de la relación ya no existe. Y donde la frase es, pastor, se acabó el amor, ¿no? Como que si el amor fuera una sustancia que se acabase. No, se acabó la pasión, se acabó la costumbre, porque, bueno, no es el tema, hermanos. Cuando uno enfoca a su pareja en base a las emociones, de seguro que va a cambiar. Porque, hermano, a veces, ¿no es cierto? Mi esposa me mira como esposo y a veces me mira como espeso. No, ¿no es cierto? No, su mirada ya me hace cambiar de lugar, hermano. Y cuando te mira como espeso tu esposa, hermano, no hay ningún sentimiento. Entonces los jóvenes cuando dicen, sí, me voy a casar, pastor, porque estoy enamorado, estoy dispuesto a dejar todo, dejo a mi mamá y papá, me voy con él, me voy con ella, no sabes lo que estás hablando. Con mucho respeto te lo digo. Te vas a levantar al día siguiente y esas medias huelen feo. Ay, pastor, ¿qué está hablando? Sí. A él le gusta pan con mantequilla, a ti te gusta pan con chicharrón y vas a sufrir. A ella le gusta su naranjita que su mamá le prepara toda la mañana y tú, agua nomás, vas a sufrir. Ahí no está la emoción. Entonces cuando uno enfoca su relación en base a las emociones, mi hermano, eso no va. Ahora, ¿tiene que haber emoción o tiene que haber amor dentro de la relación? Entonces, hay también un proceso de duelo anticipado, no solamente cuando a uno de los cónyuges le dice un doctor de que la enfermedad que tiene es una enfermedad muy complicada. Entonces hay un duelo que se vive. Hay una anticipación a la pérdida del familiar. Pero también hay un duelo cuando la pareja está a punto de separarse. Y hay manifestaciones ante eso. Se experimenta diversos tipos de sentimientos y emociones anticipatorios que le prepararán emocional e intelectualmente para la inevitable pérdida. Y esto lo experimenta, hermano, cuando el doctor nos ha dicho de que ya la enfermedad de tu cónyuge es incurable. En principio creemos que Dios es sanador, que Dios puede sanar. O también puede ser un duelo anticipado cuando a un padre le dicen que la enfermedad del hijo es muy complicada. Cuando al hermano le dicen que tu hermana que vive contigo tiene una enfermedad incurable. Hay una etapa de duelo ahí. No se ha muerto todavía, pero experimentamos un duelo. Y ese proceso de duelo muchas veces nos afecta nuestro cuerpo físico. Y en la Biblia hay una historia de un duelo anticipado. Y es del rey David. Dice, así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Ustedes saben la historia cuando David peca y sale embarazada Betsabé. Y Betsabé, en esa etapa de embarazo, va y le dice a David que está embarazada, ¿no es cierto? Y él arma todo un plan para matar al esposo de Betsabé. Lo cierto es, para hacer corta la historia, que Dios le dice a David, David, tu hijo va a morir. Es como que vas al hospital y el doctor dice, mire, su hijo tiene una enfermedad tan grave que le quedan 3 meses de vida, 4 meses de vida. O sea, empieza a experimentar el duelo.
¿Cómo lo experimenta David? Dice, no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Y esta etapa de duelo es lo que muchos experimentan, hermano, cuando uno recibe una noticia de un familiar cuando está en una etapa terminal. O el doctor te dice, mire, es peligrosa esta operación, vamos a tener que operar y de repente puede perder la vida en plena operación. Entonces tú entras en una etapa de duelo. Y una de las manifestaciones que David expresó y nosotros lo expresamos es que no come y no te da sueño. Es parte normal. No tener apetito y de pronto no tienes sueño porque tu mente está dando vuelta a esto. Dice, entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. En esta etapa de duelo, la gente que está a tu alrededor se da cuenta y te dice, pero come, vamos a comer. Incluso te dice, yo sé que te gusta esta comida, vamos a comer. Y tú dices, no, no quiero. ¿Por qué? Porque la etapa de duelo ha anulado tu capacidad de ver tu valor personal y te centras en la persona enferma y crees que si comes vas a estar fallando a la persona. No, él no puede comer, ¿yo por qué voy a comer? Él no puede comer, yo no como porque él no puede comer. ¿Y quién te ha dicho que eso es así? Y entramos en una etapa de duelo. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Entonces acá vienen los consejeros de David y ellos se enteran de que el hijo de David había muerto. Entonces le dicen, ahora, ¿cómo le decimos? Y esta es una etapa complicada, hermanos. Y creo que hay que ser muy sabio en cómo nosotros decimos que alguien ha fallecido. Y creo que algunos aciertan, hermanos, y no es que estén mintiendo, sino de que muchas veces hay familiares muy ancianos, que si tú le dices que ha muerto su hijo o su hija, le vas a complicar la vida. ¿Cierto o no es cierto? Entonces hay formas de manifestar. No puedes ir y decirle, papá, mira, falleció tu hijo mayor, y el papá, la mamá, recibe esa noticia de una forma tan trágica que eso le puede causar la muerte. Y acá cada uno tiene que decidir. Pero acá estaban los sabios del rey David, y ¿cómo le decimos que ya murió su hijo? Si él ha manifestado que no comía, no quería nada, ahora, ¿qué será de él? Y miren, cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. Y es interesante, hermano, porque las personas se dan cuenta. A veces el médico no le dice al enfermo lo que va a pasar, le dice al familiar, y el familiar dice, no hay que decirle, se va a deprimir, se va a asustar. El médico ha dicho de que ya no hay forma de que salga de esta situación, no hay que decirle. Y entre la familia todos, no hay que decirle. Y todos cuando entran están ahí susurrando. Y David se dio cuenta, el enfermo se da cuenta, hermanos. El familiar se da cuenta. Pero David estaba pasando su experiencia de duelo. Muchas veces los enfermos en el hospital le preguntan directo al doctor, doctor, ¿qué tengo? Y el doctor le dice de frente, ¿sí o no? Mira, tu enfermedad no tiene cura. Solo un milagro de Dios puede salvarte. Y luego el doctor va a los familiares y los familiares dicen, doctor, no le vaya a decir, no le diga. Y el doctor guarda silencio. Y tú estás 2 semanas ahí visitando al enfermo y no diciéndole, el enfermo no te quiere decir para no preocuparte y ambos, ¿no es cierto?, se quieren cuidar. Ahora, esa es una decisión personal. Pero acá David se dio cuenta y el familiar se da cuenta. Y miren lo que hace. De inmediato David se levantó, estaba en el suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Miren la reacción de David frente al duelo, hermanos. Ahora uno dirá, pues este padre, qué mal padre, ¿no? Estás en pleno velorio comiendo y dice, ¿cómo está comiendo en pleno velorio? ¿Y? Porque siempre va a haber gente que va a criticar, ¿sí o no? Y en la familia siempre hay un criticón, hermano. Espero que no seas tú, pero siempre hay uno que critica de todo. Y David dice, se levantó del suelo, se lavó, o sea, se bañó, se puso perfume. Claro, si te bañas tienes que cambiarte de ropa, pues, ¿no es cierto, hermano? Obvio. ¿O no? Ay, pastor, no diga eso. Ya está bien, hermano, pasamos por alto.
Luego se fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio. Es decir, la experiencia de duelo de David lo llevó primero a mirarse a sí mismo y a decir, tengo que cambiar yo tengo que bañarme, yo tengo que seguir viviendo, yo todavía tengo mucho que dar, la vida no se ha terminado para mí. Lo que decía Víctor Frank, esta gente pensaba que la vida se había terminado y se morían, y no es el asunto, todavía tú puedes dar mucho en la vida. ¿Y saben lo que hizo? Se fue a adorar. ¿Por qué? Porque era creyente. ¿Se acuerdan cuando Job perdió sus 10 hijos? Hermanos, 10 hijos en un solo día. ¿Qué dijo? ¿Tú te acuerdas? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y el texto firma diciendo, en todo esto no pecó Job. Y el adorar en los momentos de dificultad es bien complicado, hermanos. Por eso el salmista decía, alaba alma mía a Jehová. Es decir, él mismo, es como que Dios dije, Elías, alaba a Jehová. Yo mismo me digo, alaba a Jehová. Hay una autorreflexión, hay una especie de autoánimo, aunque no suena así, de que tú te dices a ti mismo, salte de este estado emocional y alaba, adora a Dios. Y David lo primero que hizo fue bañarse, hermano. ¿Por qué el baño ayuda, hermano? ¿Por qué el baño ayuda, hermanos? A ver, dime tú. Porque es relajante, ¿no es cierto? Y porque cuando tú te bañas, hermano, sientes que se está yendo todo. No quiero ser específico, ¿no es cierto? Pero ahí se va todo. Y se cambió de ropa, es decir, esa ropa negra quizá de funeral. Él dijo, no solamente yo me lavo para yo verme limpio, sino la gente tiene que verme limpio y me cambio de ropa. Y me voy y adoro a Dios. No estoy ahí asumido en la tristeza, ya se murió hace 20 años y todavía cada día que se muere sigo llorando, no supero el duelo. No, tú te levantas y dices, tengo mucho que vivir, tengo mucho para dar. Y después se volvió al palacio. ¿Qué hacía en el palacio? Trabajaba. O sea, se fue a trabajar, se fue a estudiar, se fue a hacer las cosas que él sabía hacer. Ahora miren, sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Hermanos, siempre va a haber gente que va a criticar. Y ocurre a veces en los velorios, hermanos. Ese hermano, ese familiar que nunca visitó al enfermo, se aparece. Y es el que más llora, ¿sí o no? ¿Y qué dice la gente? Oye, mira, qué hipócrita. ¿Lágrimas de qué? Pobre cocodrilo, hermano, ¿no? Claro, algunos dicen porque el cocodrilo no tiene lágrimas. A ver, ¿no has visto llorar el cocodrilo? A ver, jálale la lengua, hermano, lo vas a ver llorar. No, no hagas eso. Lágrima de cocodrilo. Y uno empieza a criticar la forma de expresión emocional de otros. Cuando, hermanos, nosotros no somos omniscientes para conocer las razones de su forma de expresión emocional y simplemente en nuestra imaginación catalogamos y muchas veces, y a veces es cierto, hermanos, ¿ah? Es cierto, pero no significa que nosotros, y acá la gente empezó a decirle, miren lo que responde David. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el Señor viva, que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Miren, hermanos, David nos enseña el proceso de enfrentar el duelo diciendo, hay que ver la realidad. Es cierto, yo amaba a mi hijo, yo quería que mi hijo viviese. Y hice todo lo que yo podía hacer para que mi hijo viviese, pero ahora está muerto. ¿El ayuno, el llanto lo va a levantar? No. No lo va a hacer. Entonces él dijo, bueno, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Por eso, Dios nos anima a poner nuestra confianza en Él, hermanos. No sé hace cuánto tiempo ha muerto tu familiar. Y de seguro tienes recuerdos muy gratos. Pero hay que aterrarlo emocionalmente también.
Hay que enterrar emocionalmente. Y esto no significa olvidar o anular los buenos recuerdos que uno tiene o ha tenido con esa persona. Por el contrario. Miren lo que el Salmo 112:7 dice. No temerán malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Cuando el salmista escribe esto, no habla de que no van a venir malas noticias en la vida de un creyente, sino que la forma en que tú recibes esas noticias no van a ir acompañadas de un temor desesperante. Responde a esta pregunta, hermanos. ¿Ha recibido alguna mala noticia en esta semana? Claro, jóvenes, si el profesor te dice ha salido jalado, esa es una mala noticia, estudia, ¿no? Esta semana pasó una mala noticia, ¿qué pasó? 0,5 he sacado, pues una mala noticia, eso significa que no estudias. ¿Sí o no? Mala noticia, hermano, es que el profesor, ¿no es cierto?, te diga ya no hay sustitutorio. Esa es una mala noticia. Ahora, ¿qué mala noticia has recibido, hermano? Y el salmista dice, no temerán malas noticias, su corazón está firme y confiado. No dice que no va a venir malas noticias. No dice de que en tu caminar no vas a escuchar pronósticos inadecuados para con tu vida o cosas que no te gustan escuchar de parte del doctor. Cuando uno recibe esta mala noticia, un comentarista dice, entran en nosotros sentimientos y emociones que a veces no podemos controlar. Y nuestros pensamientos vuelan a 1000 por hora, armando una historia que no sabemos si sucederá. Es decir, nos ponemos a imaginar cosas que aún el familiar está ahí en el hospital y nosotros ya lo hemos enterrado, ¿no es cierto? Ya hemos hecho todo. Cuando tenemos la fe y la esperanza de un Dios sanador y podemos seguir creyendo que Dios es sanador, así todos los creyentes mueran de alguna enfermedad. Nuestro corazón debe permanecer firme, creyendo que Dios no se equivoca y que toda situación, por más mala que sea, nos ayudará. Y ahí se requiere fe, hermanos. No estamos anulando nuestras emociones, más bien estamos canalizando nuestras emociones a nuestra confianza en Dios. Otro texto de Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Ha confiado. Fíjense, hermanos. Es decir, toda mala noticia entra a nuestra mente y a través de nuestra mente procesa a través de las emociones y a través de los sentimientos, que son dos cosas diferentes, y ahí uno reacciona. Y bien reacciona en función a la noticia que te han dado y quedas anulado emocionalmente y te estancas y crees que no hay salida, o bien procesas esa información sabiendo de que Dios tiene el control y que Él, al manejar esa situación, te va a ayudar a enfrentar. Por eso dice, Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, donde ha entrado esa noticia, porque en ti ha confiado. No es la ausencia de conflictos, sino una sensación de seguridad que lo abarca todo. Por eso Filipenses va a decir, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos de Cristo Jesús. Hay una paz, hermano, que no se entiende, que solo Dios lo puede dar en los momentos más complicados de la vida. Y no es una paz que tú la pides, es una paz que el príncipe de paz empieza a manifestar en tu vida porque Jesús está en ti. Y tú dices, pero ¿por qué no me desespero si veo que todos están llorando? Y tú sientes una paz que no impide que tus emociones puedan manifestarse, sino te acompaña a poder procesar esa etapa de duelo de otra manera. En otras palabras, debemos decidir centrarnos en la verdad de la palabra de Dios en lugar de nuestras circunstancias. No, pastor, mi matrimonio ya se acabó, ya no podemos más. Que nuestros hijos crezcan nomás para que cada uno agarre vuelo. ¿Y dónde está el Dios que todo lo puede? ¿Has hecho todo lo posible por salvar tu matrimonio? No, no has hecho todo lo posible, te falta una. Averígualo, hermano, en la siguiente reunión de matrimonios. No has hecho todo lo posible. Porque cuando uno hace todo lo posible, empieza a escuchar a la pareja.
Porque uno cuando quiere cerrar un ciclo en una relación, uno cierra su oído y no quiere escuchar a la pareja. Todo le parece mal. Segundo, hermanos, la Biblia también habla de una etapa de duelo con deuda. Es la situación en la que los herederos deben afrontar la deuda financiera de un fallecido, lo cual se convierte en una carga adicional durante un periodo de duelo emocional. No sé si han pasado por eso, hermanos. Especialmente cuando el que parte a la eternidad no ha dejado herencia, hermanos. Solamente le ha dicho en palabras: tú, mi primogénito, el primer piso; tú, la segunda, el segundo piso; tú, la tercera, el tercer piso. Y si tienes chacras ahí, hermano, en Huancapampa, tú te quedas con las chacras del Valle del Sur, tú te quedas con la chacra del Valle del Norte. Se muere el difunto y siempre hay un hermano, que no parece hermano, parece hermano más bien. Que dice: no, eso no dijo, yo no le entendí así, y empieza el conflicto. Los deudos no asumen directamente las deudas de su familiar fallecido. El Código Civil establece que los herederos solo son responsables de las deudas hasta el valor de los bienes que dejó la persona fallecida en su testamento. De pronto te das cuenta que el que ha fallecido había hecho un préstamo y había hipotecado la casa donde tú estás. Dices: no, que vayan a cobrarle al cementerio, pues, ¿no es cierto? No van a ir al cementerio. Tenemos un Código Civil. Y si no contrató un seguro de desgravamen, los herederos deberán responder solo con el valor del bien, nunca con dinero propio. El seguro de gravamen es un seguro que cuando tú sacas una deuda, pagas un porcentaje adicional por si te mueres, el banco asume la deuda. Si no hay eso, esa casa, esa propiedad que el papá, el abuelo dejó, el banco se lo cobra. Y si no hay testamento, hermanos, ¿han hecho su testamento? ¿Hemos hecho? Todo en palabras, ¿no? Ay, pastores, que mis hijos son unos angelitos. Ajá, sí, sí. Sí, son angelitos. Hasta vuelan, ¿no? Es decir, los bancos pueden cobrarse la deuda de un fallecido a través del dinero en las cuentas de ahorro o bienes que el difunto tenga a su nombre para cubrir el monto pendiente. De esta manera, los herederos no deben asumir el pago de sus bolsillos, pero sí pueden ver su herencia reducida. Hermanos, ¿el banco va a perder? No, el banco nunca pierde, hermano. Eso que el banco cero interés, le vas a creer al banco, hermano. Sí, pastor, me ha dicho cero interés y con eso voy a pagar mi deuda. Hermano, hay gente, bueno, hermano, acá también hay, hermanos, ¿no? Pagamos una deuda con otra deuda y así por siempre jamás. Te mueres y tus hijos siguen con el problema, hermano. Avanzo. Ya me puse la musiquita, hermano. Pero si una persona contrata un seguro de gravamen, este se encarga de la deuda pendiente tras su fallecimiento sin afectar los bienes que deja a sus herederos. Ahora miren, esto ocurrió en la Biblia, hermanos. Miren lo que dice la palabra. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. El profeta Eliseo tenía una escuela de profetas, y en esa escuela de profetas había este hombre, marido de esta mujer. Dice que era siervo de Jehová y era temeroso de Jehová. ¿Pero qué tenía? Dime, ¿qué tenía? Deudas. A ver, pregúntale al que está a tu lado, hermano: ¿tienes deudas? Ah, se parece a ti se parece a ti. Pero ¿sabe qué? Esta mujer dice que su marido murió y la persona que su marido le tenía que pagar vino y le reclamó a la viuda diciendo: tu marido me debe. Y el precio de aquel tiempo era que se tenía que llevar a sus 2 hijos como esclavos a trabajar. Tú dirás: gracias a Dios no existe esa ley ahora. Sí existe, hermano, porque tus hijos no disfrutan tu plata por la deuda, ¿o no? Eres esclavo del acreedor. Y no entendemos eso hasta que, hermano, nos chocamos con la misma pared de la deuda. Miren lo que hace la mujer. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Paga tu deuda primero, ¿no es cierto? Si viene la muerte y dice: muerte, un ratito, por favor, déjame pagar mi deudita.
Y no le digas a la muerte, pago mi deuda con otra deuda, porque la muerte dice, no, te llevo a ti ahorita. ¿Qué hizo esta mujer? Primero buscó ayuda. Un terapeuta con experiencia puede ayudarte a superar. Hermano, busca consejos. Esta mujer, ¿qué hizo? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, buscó ayuda. Buscó ayuda. Algunos piensan, comentaristas creen que pasó algunos meses para que ella se diera cuenta de que su marido debía. Ahora, hermano, de repente la deuda lo sacaron juntos, o de repente el marido a escondidas sacó la deuda, como ocurre en muchos hogares, ¿no es cierto? Habló con alguien. Ella fue a Eliseo y le dijo, mira, tengo un problema, hermano, tienes que compartir tu problema. No, pastor, yo solo, no puedes solo, te has visto, tantos años con la misma deuda, no puedes solo, busca ayuda. Ella aceptó sus emociones, le dijo, tu siervo, mi marido ha muerto. Ella entendió, soy viuda. Y en aquel tiempo la viuda quedaba desamparada si no tenían hijos. Ella tenía 2 hijos. O sea, su vida tenía propósito al tener 2 hijos. Cuando le quitaban sus 2 hijos se quedaban sin propósito, no había quien la mantenga. Ella quedaba a morir porque sus hijos iban a ser esclavos. Y eso ocurre cuando nosotros como hombres nos endeudamos y el dinero va para el acreedor y nuestros hijos no disfrutan. Ahora hay que saber endeudarse, por supuesto, también. Y ella detalla su situación. Ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La Biblia no dice si ella tenía más hijos, pero cuánto valía su deuda de este hombre, siervo de Dios y temeroso de Jehová. Hermanos, miren, hermanos, ahí estamos nosotros, siervo de Dios. Viene a la red de varones, viene entre amigas, pero una deudaza. Y jóvenes, ustedes no escapan. También se endeudan. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasija vacía, no pocas. Lo único que tenía era una vasija de aceite. ¿Por qué creen, hermanos? Seguro que lo vendió. Seguro que vendió los muebles. Ahí está el varón pensando vender su celular, ¿no es cierto? Vendemos el auto, ¿no? ¿Cuánto me darán por el ciervito, hermano? Es invaluable, hermanos. ¿Cuánto me darán por estas zapatillas tan casi nuevas? Voy a cachinearlo, lo llama Manuelito. Manuelito, eso no sirve, le dice Manuel. Te lo boto, le dice, te ayudo a botarlo. Quizá vendió todo lo que tenía para pagar su deuda, como muchos creyentes, hermanos. Y ahí estaba en el duelo, asumiendo la deuda del marido que había muerto. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. Miren, hermanos, Eliseo le comenzó a decir, muy, ¿tienes deuda? Muy bien, ¿qué es lo que tienes? No te endeudes más, no pagues tu deuda con otra deuda. ¿Qué tienes? Y él dice, tengo una botella de aceite, suficiente. Y dice, ¿qué? Porque, hermano, para Dios nada es imposible. Y Eliseo le dice, tienes una botella de aceite, anda a tus vecinos y préstate botellas. Yo pensé que me ibas a decir, préstate plata. Yo pensé que me ibas a decir, haz una junta y tú eres la primera, el número 1. Qué tontos son, hermanos. Perdonen la expresión, hermanos. Él le dijo, ¿qué es lo que tienes? En otra palabra, valora lo que tienes. Ya el muerto se fue, te dejó la deuda, pero ¿qué es lo que tienes? Tienes a tus hijos, tienes salud, tienes fuerzas, tienes ganas de trabajar, tienes un negocio, tienes una computadora, tienes cosas, pero al ver la deuda crees que no tienes. Valora lo que tienes. Pastor, tengo esta licuadora que a veces funciona, a veces no funciona. Vete al río, hermano, tráete una piedra y hazte batán. No, me voy a comprar una de 5 velocidades que yo digo, prende Alexa y prende solito. Más te endeudas. Hay gente que no entiende, hermanos. Gracias a Dios no congregan en esta iglesia. Gracias a Dios, hermano. Pero hay hermanos acá. ¿Y saben lo que le dijo Eliseo? Le prescribió como una receta médica. El profeta, que quizá la mujer decía, al profeta, ¿qué le voy a hablar? Él solamente habla de Dios, ¿qué va a saber de deuda? ¿Qué va a saber de economía? No sabe nada el profeta. Y el profeta le dijo, haz esto. Él enfocó a fe.
Miren, cuando Moisés estaba a punto de hacer algo, Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échale en tierra, y él echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. El Señor lo primero que te dice, ¿qué es lo que tienes? No te endeudes más, haz un alto. ¿Qué tienes que es de valor? Eso lo voy a usar. Andrés, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba con una gran multitud? Le dice, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Miren, hermanos, Jesús le dice a los discípulos, toda esta multitud necesita comer. Vayan y busquen, dale de comer. Y los discípulos, pero Señor, lo que tenemos, sacaron su plata, no alcanza. ¿De dónde vamos a sacar tanto pan? Y viene Andrés, Señor, acá hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y él mismo se autoelimina. ¿Pero qué es esto, no? Tú vas a tu casa, pero ¿qué está casa? ¿Qué es esto? ¿Por qué me casé con este, Señor? Mira, Manchay me ha traído. Pero el Señor te ha permitido conocerle. ¿Qué es esto? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, y se acuerdan que rogaron por pan y cayó, ¿cómo se llama lo que cayó? Maná. ¿Sabe qué significa maná? ¿Qué es esto? En hebreo, maná, ¿qué es esto? Porque en realidad viene maná, maná. Claro, nosotros usamos maná, pero maná es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando Andrés le dice a Jesús, Señor, solamente tenemos este pan y estos peces, maná, Señor, maná. Claro que es hebreo, es griego, es diferente, pero lo que le estaba diciendo Jesús le dice suficiente. ¿Por qué? Porque en la mano de Dios tu posesión se convierte en bendición. Y le dice Eliseo, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta cerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. Empezó el milagro, hermano, todos saben la historia. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es decir, el profeta le dijo, no te endeudes más. ¿Qué es lo que tienes? Trabaja con lo que tienes e involucra a tus hijos. Hermano, esos hijos nunca se olvidaron de ese milagro. Pero si tú estás compartiendo con tus hijos, no podemos porque estamos endeudados. Papá, vamos a pagarle, no, porque estamos endeudados. Papá, vamos a, no, porque estamos endeudados. Papá, no, el niño que recibe en su mente, no. Ora, Señor, ¿por qué me da un papá misio, Señor? No le compartas a tus hijos tus deudas, compárteles tus bendiciones. Dile, hijo, mira, esta vez fui a trabajar y me salió esta bendición. Compártele eso, compártele fe a tus hijos. Dios dio la provisión adecuada y la provisión abundante. Recordemos que en medio del problema lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor. Eso hizo esta mujer. Por eso el Salmo dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Enfrentamos el duelo. ¿Cómo? Acepta la realidad de la pérdida. Reconoce plenamente que el ser querido ha partido para siempre. Esto es lento, es un proceso. Cada uno lo enfoca de forma diferente, pero tiene que aceptar que partió a la eternidad, murió. Esto produce emociones intensas, dolor, negación, incredulidad y el deseo de que el ser querido vuelva a la vida. Quizás sueñes, quizás te imagines, quizás lo veas por la calle, hay una persona parecida, es parte del proceso de duelo, dice este psicoanalista. Supone enfrentar situaciones en las que se confirma y se reconoce su ausencia, participar en los rituales de despedida, hablar del fallecido y de su muerte, compartir recuerdos, tomar decisiones sobre sus pertenencias y vivir momentos en los que se contaba con su presencia. Va a llegar el momento en que vas a tener que desaparecer la ropa del difunto. Suena duro, ¿no es cierto? Suena fuerte. Pero espera el proceso del duelo. No todos de la noche a la mañana. Adaptarse a vivir en un medio en el que el fallecido está ausente. Ya partió a la eternidad. Hay que llorar, claro. Hay que sentir pena, claro. Pero tú sigues viva, tú sigues vivo. Según de Samuel, David va a decir, ayuné y lloré. Tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva, pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto?
¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no regresará a mí. Hermanos, todo tiene un proceso. Un día vamos a morir. Y yo espero que los familiares no se estanquen en el cementerio conmigo, o que vivan pendiente de esa silla vacía, sino que superen el duelo y puedan enfrentar la vida de forma saludable con las promesas de Dios. Hay que reubicarnos emocionalmente frente al fallecido y continuar viviendo. Reubícalo. A veces tenemos un cuadro de la foto del fallecido en la sala. Y hay que tenerlo como recuerdo, pero va a llegar el momento en que va a tener que sacarlo. Va a tener que enterrarlo emocionalmente. Implica darle otro lugar a quien murió y encontrar un nuevo sentido de la vida. No significa renunciar a los recuerdos, sino que estos adquieran otro valor y los sentimientos que producían inicialmente ahora son menos intensos. Por eso Job va a decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. ¿Saben qué, hermano? Desaparecer las cosas del difunto no es pecado. No ir al cementerio no es pecado. No llevar flores el 1 de noviembre no es pecado. Tú lo puedes hacer. Tampoco es pecado hacerlo. No hacerlo tampoco. Cada uno tiene que pasar el duelo de una forma diferente. Pero vivir pendiente de alguien que partió y no permitirte a ti disfrutar de la vida, eso sí se complica. Tiene que cuidarse uno mismo. David se bañó. Es importante cuidarse uno mismo, empezando por las tareas básicas como alimentación y sueño. Atender las señales de deterioro o alarma de la salud, realizar alguna actividad física, visitar el médico, continuar cualquier tratamiento previo. En conclusión, hermanos, ¿qué dice Romanos? 2 textos claves. Porque estoy convencido de que ni la muerte de mi familiar, ni la vida de los que quedamos, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ama, hermanos. Y ese amor no debe frenarse por la pérdida de un ser querido. Por el contrario, Pablo está diciendo: estoy convencido de que la muerte de ese ser querido no anula mi vida. Y Pablo lo dice de otra manera: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también por medio de Jesús Dios traerá consigo a los que durmieron. Pablo va a decir: hermanos, los que están muertos quizá merecen un tiempo de nuestra tristeza, pero no se entristezcan en sobremanera al punto tal que te quite las ganas de vivir o te quite el deseo de trabajar porque crees que le estás fallando. Por el contrario, Pablo dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también por medio de Jesús Dios traerá consigo a los que durmieron. Y a veces el familiar piensa y dice: es que yo no tuve la oportunidad de predicarle la palabra y no sé si por mi culpa está en condenación eterna. Hermanos, nosotros no tenemos poder para condenar a nadie en la eternidad. A veces Dios ha permitido que una enfermera, conozco de hermanos enfermeros en la Alianza de Pueblo Libre, doctores, que se acercaban al paciente desahuciado y le hablaban del evangelio, y el paciente moría, y al otro día se lo llevaban a enterrar, y ese enfermero, ese doctor nunca más supo del paciente ni de la familia, pero Dios lo usó para predicarle el evangelio a ese familiar que tú piensas que no le predicaste y que se murió sin conocer a Cristo. Quizá la sorpresa va a ser cuando tú partas a la eternidad y vayas al cielo, encuentres al familiar y tú le digas: ¿estabas acá? Y él te dice: ¿y tú viniste acá? Así como eras en Manchay. Porque la sorpresa en el cielo va a ser, hermano, que vamos a encontrar a gente que pensamos que no va a estar ahí, y la segunda sorpresa es que nosotros vamos a estar ahí. Debemos darle gracias a Dios, hermanos, porque si Dios nos va a permitir pasar por la experiencia del duelo, que el Señor nos acompañe, que sea de acá muchos años todavía, pero algunos lo están pasando en esta iglesia, lo están experimentando en este tiempo. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Dice la palabra: fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el poder siempre.
Y Pablo dice, otra vez digo, fortaleceos en el Señor. El Señor tiene la última palabra. Conozco a una abuelita, que todos los nietos están muriendo pensando en la herencia de la abuela y la abuela no se muere, hermanos. Yo le digo, gracias, Señor, porque los nietos están, ¿cuándo se va la abuela para que nos reparta los bienes? Y la abuela no se va. Porque ¿quién tiene la última palabra, hermanos? Es el Señor. Y cuando el Señor decide, hermanos, no hay ángeles, no hay principado, no hay potestad que lo impida. Oremos para que el Señor, hermanos, nos prepare. Oremos para que el Señor nos fortalezca en todo momento. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, por favor. Y órale al Señor. Y háblale al Señor. Y dile, Señor, yo quiero tenerte siempre presente. Como dice tu palabra, que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nada me podrá separar de tu amor. Permite, Señor, que tu amor sea mi fortaleza. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el Señor Jesús en nosotros es el perfecto amor. Y Él echa fuera todo temor. No temas, dice la palabra, en lo que vas a padecer. El Señor es nuestra fortaleza. Pídele al Señor, hermano, que sane a tu familiar. Pídele al Señor que te ayude a pagar esa deuda. Pídele al Señor que te provea de salud física para seguir adelante. Y que te prepare en algún momento si vas a tener que afrontar alguna especie de duelo. Padre bueno, escucha nuestra oración. Permite que tu iglesia, permite que nosotros, Señor, como creyentes, siempre miremos que tú dijiste, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu palabra es muy clara, Señor, al afirmarnos que tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Y tu palabra es muy clara, Señor, cuando Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Queremos, Señor, acabar nuestra carrera con gozo. Ese propósito, ese plan que tú tienes para nuestra vida, acabarla con gozo, temiéndote a ti, dejando a un lado toda acción pecaminosa, Señor, que el mundo ha creado y ha hecho creer que es amor, que es relación. Y permítanos, Señor, mirarte a ti y volvernos en arrepentimiento y poder vivir para tu gloria. Te amamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.